Esdras y Nehemías, podemos decir que serían dos que trabajaron de la mano. Ambos habían regresado del cautiverio babilónico. Ambos habían pasado por calamidades allá en Babilonia. Pero en el tiempo adecuado, después de los 70 años de cautiverio, Dios les permitió regresar a la tierra que una vez había sido saqueada, había sido destruida, había sido quemada, y ahora ellos están allí, Esdras y Nehemías. Miles habían regresado, pero estaban tranquilos. No querían hacer nada. Es más, algunos se ponían a construir el muro y los enemigos venían y se lo destruían. Entonces ellos estaban con esa incógnita. ¿Lo levantamos o no lo levantamos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Y por esto es que necesitaban un imperativo, un impulso para reconstruir otra vez la ciudad. Y Dios usó a Esdras. Dios usó a este escriba, un hombre docto, preparado en la palabra de Dios. Un hombre que en verdad sabía lo que el Señor decía en su palabra. Así que Él hace un llamado, Dios hace un llamado y el pueblo responde. Eso es lo primero. El pueblo responde. Aquel pueblo que estaba dormido, que quizás no hallaba qué hacer o no hacer, el pueblo responde. Dice la palabra que se juntaron todos como un solo hombre. Una multitud, pero ahora todos estaban pensando como un solo hombre en lo que había que hacer. Había una necesidad en todos. Tal vez por muchos años, muchos de esos hombres, muchos de esos niños, muchas mujeres no habían escuchado la palabra de Dios. Entonces estaban anhelantes, deseosos de escuchar la palabra, porque podría ser que la palabra estaba oculta. Podría ser que la palabra solamente lo tenían algunos y no la habían escuchado. Y de seguro que allá en el cautiverio, ellos para leerla, tal vez eso estaba prohibido. Entonces pasarían muchos años tal vez para escuchar la palabra del Señor. Pero ahora el pueblo entero, la nación entera, ese pueblo que está allí, quería oírla. Por eso van donde el sacerdote Esdras y le expresan el deseo de escuchar la palabra. Dice que se congregaron todos para escucharla. Y algo muy importante que nosotros tenemos que aprender. Dice que allí se congregaron hombres, mujeres, jóvenes y niños. Y eso es muy importante. Porque a veces nosotros decimos voy al culto pero dejo al niño en la casa. O a veces hacemos al revés. A veces enviamos al muchacho y nosotros nos quedamos. Pero allí dice que todos, papá, mamá, jóvenes y niños, todos reunidos para escuchar la palabra. ¿Y sabe usted cuánto tiempo escuchamos la palabra? Dice que desde la mañana hasta el mediodía. Desde la mañana hasta el mediodía.
Y a veces nosotros aquí nos cansamos y a veces algunos dicen, son las 12:30 y no hemos comido, ya. No, hermanos, no podemos cansarnos de escuchar la palabra del Señor porque ellos estaban desde la mañana hasta el mediodía allí todos presentes para escuchar lo que Dios quería que ellos oyesen. Y ahí estaban, niños, jóvenes, adultos. Pero en segundo lugar, Dios siempre usa un líder. Dios siempre usa un hombre. Puede ser una mujer, puede ser un hombre. Aquí usa un líder. Ahí estaban muchos levitas y muchos sacerdotes, pero estaban tranquilos, sin querer hacer nada, sin pronunciarse nada, pero allí estaba Esdras. Esdras había venido de allá, no estaba allí, había venido de Babilonia. Allí estaba Esdras. ¿Cuánto tiempo tenía allí? Bueno, de seguro que tenía más de un año, porque ir desde Jerusalén hasta Babilonia era un tiempo largo. Y ir y venir, lo más seguro es que ya tenía más de un año allí. Pero ahora Dios le llama y él reconoce que es hora de actuar. Cuando el líder de Dios le toca, Dios le llama, sabe que es hora de actuar. Usted no puede quedarse con los brazos cruzados. Usted no puede quedarse pensando, ¿será a mí o será al otro? No. Cuando Dios le llama a usted, usted tiene que responder así como lo hizo Esdras. Muchos de los levitas estaban allí, entonces se dispusieron a ayudar ahora a Esdras en la labor que iba a hacer. Pero, ¿para qué estaban los levitas? ¿Para qué ellos estaban allí? Dice que los levitas, esos nombres allí que es un poquito difícil porque son nombres hebreos, ¿verdad? Siempre pronunciamos mal esos nombres hebreos. Pero esos levitas que estaban allí, dice que su papel era para hacer entender al pueblo la ley, para hacer que el pueblo entendiese y comprendiese la ley del Señor. Porque de seguro que muchos del pueblo habían escuchado la ley, pero no la entendían. Porque una cosa es que usted escuche y otra cosa es que usted entienda. Entonces los levitas, cuando Esdras está leyendo, ellos hacían que el pueblo entendiese lo que Esdras estaba leyendo, y eso es muy importante. Cuando usted no entienda algo, hermano, en la palabra de Dios, usted puede buscar a otro hermano que tenga más experiencia para que le explique lo que dice ese trozo de la palabra de Dios. Y eso es normal. Eso es normal que usted quizás está comenzando y no entienda y buscar a otro hermano y decir, hermano, explícame qué dice acá. Y yo estoy seguro que aquel hermano le va a ayudar. Dice que ellos hacían entender al pueblo la palabra de Dios. Así que no era solo oírla, no era solo escucharla, sino entenderla para poderla aplicar a la vida. De nada vale escuchar la Biblia, de nada vale escuchar la palabra si usted no la aplica. Eso es como el que sabe graduado en matemáticas, pero no sabe resolver un problema. ¿De qué le sirve? De nada. Entonces, de nada sirve que usted le escuche, pero si usted no lo aplica, no le sirve de nada. Lo importante es aplicarla. Esdras la leía, los levitas lo explicaban y el pueblo entendía claramente lo que se estaba diciendo de la palabra de Dios. Qué hermoso. Cuando Dios siempre utiliza a un líder, a un hombre, a una mujer, para que de esa manera
su palabra pueda llegar al pueblo. En tercer lugar, lo que Dios usa es su palabra. Dios usa su palabra. ¿Por qué? Porque eso era lo que el pueblo necesitaba, la palabra de Dios. El pueblo no necesitaba la palabra de un líder, o de un profeta, o de uno que dijo esto o aquello. No, el pueblo no necesitaba eso. El pueblo lo que necesitaba era la palabra de Dios. La nación necesita la palabra de Dios. La nación no necesita una constitución. La nación no necesita lo que alguien ha dicho, aunque sea excelente. Lo que necesita es la palabra de Dios. Eso es lo que necesita. El pueblo estaba atento a la palabra de Dios. Esto hizo algo muy importante. Esto hizo algo que es digno de notar, que no lo puede hacer cualquier libro, que no lo puede hacer cualquier líder, que no lo puede hacer cualquier pensador. Dice que el pueblo se humilló y adoró al Señor. Cuando Dios habla por su palabra, esa palabra no viene vacía. Esa palabra hace efecto en el corazón del hombre. Se humilla el hombre porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre. No es para que el hombre la pisotee, sino que es palabra que puede tocar el corazón y germinar. Dios pone a esos hombres para que ellos lo entiendan y ellos puedan comprender y abrir su corazón, porque jamás la palabra de Dios va a volver vacía, sino que va a brotar en el corazón de cada creyente. Un pueblo rebelde no se humilla. Un pueblo terco no se humilla. Un pueblo altanero no se humilla. Pero un pueblo al cual le ha llegado la palabra de Dios, esa palabra llega a lo más profundo de su corazón. Esa palabra llega a lo más profundo de su mente, de su pensamiento, y esa palabra hace que ese pueblo se humille y adore al Señor. Porque no es cualquier cosa. Pero Dios también hace algo muy hermoso. Dios también habla a los gobernantes. Dios también llama a los gobernantes. Dice en el versículo 9, y Nehemías, el gobernador, y al sabio escriba Esdras. Allí estaba, en ese lugar, donde se está leyendo la palabra de Dios, donde todo el pueblo estaba atento, hombres, mujeres, niños, jóvenes, levitas, todos atentos. Allí estaba el gobernador. Una nación, un pueblo que oye la palabra de Dios, es una nación que va a salir adelante. Es una nación que va a prosperar. Es una nación que Dios la va a sacar de la miseria. Pero mientras que esté hundido en la ignorancia, en la rebeldía, mientras que esos gobernantes no quieran escuchar la palabra del Señor, mientras que esa gente no preste oído a la palabra de Dios, ese pueblo sigue en la miseria. Por eso Dios tocó el corazón del gobernador, que escuchó atentamente la palabra, y todo el pueblo, juntamente con el gobernador, estaban confundidos de corazón.
compungidos, porque dice que todos estaban llorando, clamando al Señor en ese momento, porque habían visto su situación, habían visto en el pecado tan grande en el cual habían caído, y ahora la palabra de Dios les abre los ojos, le abre la mente, le abre el corazón, y lo único que hay en ellos es el deseo de llorar y pedirle perdón al Señor y humillarse delante de Él. Todos llorando. Un día de mucho gozo. Un día en el cual sintieron la presencia del Señor en ese lugar. Y de paso, no era en el templo, de paso, no era en la sinagoga, era un lugar abierto. Un lugar al aire libre, pero allí oyeron, escucharon, y al Señor tocó sus corazones. Un día de mucho gozo. Esto es lo que Dios hace cuando los gobernantes escuchan su palabra. Esto es lo que Dios hace cuando los hombres, cualquiera que sean, escuchan la palabra de Dios, doblegan su corazón, hacen que el pueblo también se humille ante el Señor, y ese pueblo, como un solo hombre, alaba, exalta y glorifica al Señor. Mis hermanos, cuando Dios llama a una nación, esa nación no puede quedarse quieta. Cuando Dios llama a un pueblo, ese pueblo no puede quedarse quieto. Ese pueblo tiene que responder. Y si no responde, continúa peor, porque está siendo rebelde a la voz de Dios. Pero Dios sabe que siempre hay un pueblo que va a responder. Siempre habrá un líder que Dios va a usar para guiar. Así como usó a Moisés, así como usó a Josué, así como usó a David, y así como usó a tantos hombres, líderes, llevando el pueblo a Dios. Dios usará su palabra, no otro método, ni otra forma. Dios lo va a hacer, y el pueblo y los gobernantes van a responder a la voz del Señor. Esto ha pasado en muchas naciones. Hay libros que nos hablan de los grandes avivamientos. ¿Y cómo han comenzado los grandes avivamientos? Por un hombre. Por un hombre que ha comenzado a predicar la palabra de Dios, a ir de pueblo en pueblo. El pueblo se ha ido levantando, orando, leyendo, transmitiendo la palabra de Dios, y Dios ha despertado naciones enteras para su gloria y para su honra. Pero si Dios lo ha hecho en el pasado, ¿usted cree que no puede hacerlo ahora? Si Dios lo ha hecho en otros tiempos, en otras circunstancias, con otras personas, ¿usted cree que no puede hacerlo ahora con nosotros? Yo creo que sí, hermano. Porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay tiempo mejor ni peor. Y Dios sabe cuándo hacer las cosas. Pero eso sí, nosotros como pueblo tenemos que ponernos en las manos del Señor. Poner a nuestra familia,
al esposo o a la esposa, poner a nuestros hijos, poner a nuestros vecinos, poner a nuestros gobernantes, poner toda nuestra nación en las manos del Señor. Y yo estoy seguro que Venezuela será otra para nosotros. Vamos a orar. Vamos a tomar eso.